Alexandre Scoudun, el observador de la muerte. La muerte es el lado ennegrecido del espejo, sin el cual no veríamos nada. Saúl Bellow. La noche era cálida. El sol ya hacía rato que se había ocultado tras el horizonte, dejando a la oscuridad reinar sobre la ciudad. No soplaba viento, salvo por los papeles arrastrados desde las aceras y las hojas caídas que, de vez en cuando, daban señales de su presencia invisible. En aquel patio, la vida parecía haberse detenido por completo. No había coches circulando ni parejas enamoradas besándose en los bancos. Solo una cierta atmósfera de tensión y una ligera electricidad en el aire, como después de una tormenta. Un joven de 26 años, de estatura media, ojos oscuros y el cabello corto del mismo color, estaba de pie junto a la entrada de un edificio alto, fumando pensativo. Inhalaba profundamente, mirando a su alrededor como si esperara a alguien. De vez en cuando, bajaba la vista hacia su reloj caro, plenamente consciente de que ella siempre llegaba a tiempo. Por tanto, aún quedaban 10 minutos de espera. El joven dio una última calada. Rara vez fumaba, pero cuando lo hacía, saboreaba el humo como si fuera un vino exquisito. Exhaló el humo por la nariz. Tiró la colilla al suelo y la apagó con la punta del zapato. Buen día hoy, Se dijo a sí mismo, volviendo a sus pensamientos. En el quinto piso de un edificio nuevo de 18 plantas, un general se moría en su cama. Yacía de espaldas, mirando con desprecio al techo y sin decir nada a los familiares reunidos a su cabecera. Todo lo había dicho antes, en su testamento. No quería ver lágrimas, ni escuchar sollozos, ni promesas vacías de que todo saldría bien. Esa conducta no honraba a un militar, ni siquiera a uno retirado. El general solo deseaba una cosa: irse de este mundo en silencio, con dignidad, aceptando su destino como un soldado. Había vivido mucho en sus 65 años, visto mucho, comprendido mucho. Se había desilusionado de la vida y había perdido la fe en la justicia. Comprendió que fumar daña la salud, que tener una amante cuando se tiene una esposa maravillosa y se prometió compartir con ella las alegrías y las penas no está bien, que robar al pueblo y aceptar sobornos te convierte en un ser miserable, indigno de llamarse humano. El general lo reconsideró todo, pidió perdón a todos con quienes se había cruzado en la vida y también los perdonó a ellos. No guardaba rencor, no se lamentaba por lo que no había logrado hacer. Había descubierto la verdad absoluta de este mundo. La vida es el juego más sucio y despreciable jamás creado por un hábil titiritero, porque ningún ser humano puede ganarlo. Llevaba 3 días sin moverse en la cama, sin tomar nada excepto agua. Su estómago ya no funcionaba, consumido por el cáncer, y la medicina era impotente. Vivía esperando la muerte. La llamaba, deseando morir en sueños, no con sufrimiento, pero la vida se negaba a dejarlo. Su cuerpo, desgastado por la enfermedad, yacía inmóvil sobre las sábanas blancas, sintiendo solo agotamiento. El general cerró los ojos, preguntándose cómo y cuándo acabaría todo. Una figura alta, vestida con un largo abrigo negro, se acercaba lentamente al edificio. Sus zapatos pisaban el pavimento sin hacer ruido, llevándola cada vez más cerca. En cada uno de sus movimientos se notaba una fuerza oculta y una superioridad silenciosa. Al llegar a la entrada, bajó un poco el paso. Observó brevemente al joven que estaba junto a la puerta, le hizo un leve gesto con la cabeza a modo de saludo y siguió caminando. El joven miró de reojo el reloj, esbozó una sonrisa satisfecha y la siguió. La portera anciana, detrás del cristal de la entrada, seguía leyendo su novela romántica, sin percatarse de nadie. Entraron al apartamento juntos, la alta morena con su abrigo ondeando al caminar, y el joven de cabello oscuro, apenas alcanzando la altura de un hombre adulto. Ella inspeccionó el amplio recibidor revestido en madera y frunció el ceño con desagrado. Aunque era militar, el general limpiaba poco. Junto al armario había zapatos tirados. Los recuerdos y adornos sobre la repisa estaban cubiertos de polvo gris. En las esquinas del techo empezaba a formarse telarañas. En un rincón,
Una silla con ropa amontonada completaba el cuadro. Ella miró al joven y negó con la cabeza. Sin dudar, se dirigió con paso firme hacia la puerta abierta que conducía al salón, donde todo estaba ocurriendo. El general yacía con los ojos cerrados. Junto a su cama, de pie como sombras, estaban dos hombres. Una mujer, probablemente su esposa, estaba sentada en un taburete, presionando un pañuelo contra su rostro, sollozando en silencio. Ya no podía llorar más, demasiadas lágrimas derramadas. Los hombres se mantenían erguidos con rostro pálido y ojos húmedos, mostrando con su presencia el dolor que sentían. La morena se acercó, miró al hombre acostado en la cama. Es hora. Susurró y tocó su frente con la mano. La habitación se oscureció. La mano de la joven brilló con un resplandor azulado, absorbiendo los restos de vida y liberando el alma del cuerpo biológico. Ahora eres libre. Como si hubiera escuchado esas palabras, una sustancia extraña, parecida a una nube luminosa, empezó a desprenderse del cuerpo. Flotó unos segundos sobre los presentes. Luego se elevó lentamente y desapareció. Por supuesto, ninguno de los presentes vio nada. Tal vez sintieron un leve malestar o vibración en el subconsciente, pero externamente nada cambió, excepto que el rostro del general se relajó, perdiendo su antigua dureza. Así es como sucede todo, observador. Dijo la joven con una sonrisa, sacando al chico de su trance. ¿Primera vez? El joven se humedeció los labios resecos y asintió con timidez. La primera vez siempre es impactante. Luego te acostumbras. Ella no dijo más. Se dio la vuelta y salió de la habitación con paso lento. Le esperaba mucho trabajo aún esa noche. Un segundo después, la esposa rompió en llanto al notar que su esposo había muerto. Cayó de rodillas, tomó su mano y la presionó contra su frente. Los hombres intentaban consolarla, pero ella no podía dejar de llorar por la pérdida del ser que más amaba. El observador se quedó al fondo, incapaz de olvidar lo que acababa de presenciar. Las lágrimas llenaban sus ojos. Sí, él sabía a lo que se había comprometido, sabía lo que iba a presenciar, controlar la llegada de la muerte y reportar que nadie más había muerto por error. Llevaba 2 años entrenando para esto, escuchó muchas veces qué ocurre cuando alguien debe partir, recibió muchas lecciones sobre el gran diseño y el destino de los vivos. Aún así, en la práctica, todo era diferente. A un hombre se le había arrebatado la vida. No cabía en su mente cómo un solo gesto podía cortar el hilo del destino, incluso si ya había cumplido su ciclo. Incluso si... Era como asesinarlo. El joven miró por última vez al general. Quería fumar. Quería salir corriendo. ¿De verdad los humanos eran solo marionetas del destino? ¿De verdad no se podía cambiar nada? No lo creo. Susurró el joven, apretando los puños. No lo creo. Dominado por las dudas, también salió en silencio del apartamento. Bajó las escaleras hasta la planta baja y sin mirar a la portera, salió al aire libre. Ya afuera, el observador no pudo contener más sus emociones ni su agitación, y las dejó salir junto con el desayuno. Artyom dejó su cuerpo hace algunos años. Un accidente. El tren que se dirigía a Kislovodsk descarriló, sepultando a más de 300 personas. Todo ocurrió de noche mientras él dormía. Solo alcanzó a sentir miedo sin entender qué pasaba. Se golpeó con la mesa al caer de la litera. Y eso fue todo. No hubo túnel oscuro con luz al final. Ni ángeles vestidos de blanco ni música celestial. Ni puertas del paraíso. Nada de eso. Solo dolor agudo, insoportable, incomprensible. El cuerpo gritaba. Se retorcía intentando liberarse de una presión invisible que lo atravesaba por dentro. Entonces, una voz suave preguntó. ¿Quieres vivir? Sí. Gritó Artyom con todas sus fuerzas. Así será. Has caído fuera del diseño de la muerte. Desde ahora, serás uno de sus observadores. ¿Quién eres? No hubo respuesta.
Solo niebla cubriendo su vista y oscuridad cayendo sobre su conciencia como una avalancha fantasmal. Artyom despertó en la mesa de operaciones. Yacía mirando la luz cegadora de la lámpara con una mirada vacía, tratando de entender el sentido de la frase pronunciada por una voz desconocida. «Te convertirás en uno de sus observadores», Ni de coña. intentó decir con una lengua que no le obedecía. Tranquilo. Todo está bien. No necesitas hablar. Aún estás muy débil. 3 hombres con mascarillas quirúrgicas se inclinaban sobre su rostro. Tu vida no corre peligro. Ahora necesitas dormir un poco. No. Esperen. Artyom intentó incorporarse hacia las caras, pero algo frío tocó su mano, y 2 segundos después, el sedante hizo efecto. Todo ocurrió al día siguiente, en su habitación del hospital, mientras recibía suero. Llamaron a la puerta con suavidad, más por cumplir el protocolo que por cortesía, y entraron 2 personas. Un hombre y una mujer. Ella llevaba un vestido negro ceñido, y él unos jeans azul claro y un suéter blanco. Se sentaron con cuidado en el borde de la cama de Artyom y le sonrieron con simpatía. ¿Quiénes son ustedes? Preguntó el joven con voz ya más firme, observando a los desconocidos con atención. Somos como tú. Dijo la mujer. Observadores de la muerte. Añadió el hombre. Artyom los miró con desconfianza, pero se contuvo de soltar el insulto que tenía en la punta de la lengua. ¿Para qué han venido? Para enseñarte. Respondió la mujer, mirándolo directamente a sus ojos oscuros. ¿Enseñarme qué? A vivir. Rió el hombre, como un maestro ante la ingenua pregunta de un niño. A vivir de verdad. No como lo hacías antes. No entiendo. Artyom intentó incorporarse, pero la desconocida negó con la cabeza señalando el gotero. Pronto lo entenderás todo. Te ayudaremos. Pero aún no es el momento. Hay que dar la información a tu mente en pequeñas dosis. De lo contrario, podrías no asimilarla y enloquecer. Todo lo que te contaremos va en contra de lo que te enseñaron desde niño. Así que recupérate. Necesitarás fuerzas para comprender el mundo en el que ahora habitas. La mujer le tomó la mano con ternura. Verás, has cruzado el umbral de la vida humana. No has dejado de existir. Tu cuerpo físico aún está contigo, pero has accedido a un nuevo nivel de percepción de la realidad, inaccesible para la mayoría. Has llegado al mundo verdadero, el mundo matriz respecto al tuyo. Allí comenzó todo. Adán y Eva, Caín y su hermano, Noé y el diluvio universal. ¿Qué? Esperen. ¿El mundo donde todo comenzó? ¿De qué están hablando? ¿Qué significa todo esto? Todo a su tiempo. Ten paciencia y lo sabrás. Vendremos mañana. Piensa en lo que te he dicho. Ahora, duerme. ¿Pero qué demonios pasa aquí? Se sobresaltó Artyom. Todo el tiempo dormir, dormir y más dormir. Dormir ayuda a organizar la información. Dijo el hombre como si le hubiera leído la mente. Hasta mañana, Artyom. Si el chico hubiera escuchado su nombre, probablemente se habría empezado a pellizcar para asegurarse de que no estaba soñando. Miraría a la extraña pareja con los ojos muy abiertos y haría preguntas absurdas sobre lo que sabían. Pero no oyó nada, sumido en un sueño que lo envolvió de repente, como salido de la nada. Durante varios días más, sus mentores, como ellos mismos se llamaban, vinieron a conversar con él. Artyom aprendió muchas cosas. Algunas lo hacían abrir los ojos como platos y correr al baño para meterse la cabeza bajo el agua fría. Se persignaba mientras la joven pareja se burlaba en silencio y recordaba a sus padres. No se puede decir que creyera en todo. ¿Por qué? Díganme ustedes, ¿cómo se puede aceptar que las personas no mueren, sino que simplemente pasan a otro estado de vida? Y que la muerte no existe en absoluto, que sus mensajeros solo ayudan a las almas a cumplir el gran diseño del ser, abriendo el camino hacia el mundo real. O que cada persona tiene un destino escrito literalmente segundo a segundo. ¿Cómo creer en eso? Porque aceptarlo significaría admitir que los seres humanos
no son más que marionetas dirigidas. ¿Y a ti te gusta la idea de ser una marioneta colgada de hilos? Artyom sufrió crisis nerviosas, incapaz de aceptar lo que se le revelaba. Se perdía por horas en fragmentos de sueños, dándole vueltas a todo lo que había oído. Soñaba con personas comunes, ignorantes de lo que hacían, caminando por un estrecho y tambaleante puente de madera suspendido entre dos abismos. Le daban pena. Una pena inmensa por esos gatitos ciegos que solo viven de lo que ven y no pueden mirar el libro de sus destinos. Después de salir del hospital, cuando el hombre y la mujer que lo acompañaban lo llevaron bajo la nariz de todo el personal, sin que ninguno de ellos los notara, y cuando en cuestión de segundos se trasladaron a uno de los templos de Shanghái, Artyom estaba dispuesto a creer en cualquier cosa. Lo entrenaron durante 2 años, le rompieron todos los estereotipos y principios, comportamientos y pensamientos erróneos, le enseñaron de nuevo los fundamentos del ser y a usar su intuición. Dejó atrás todo lo que aprendió en el jardín de infancia, la escuela y la universidad, y comenzó a ver el mundo humano como un espacio de energía e información. Aprendió a manejar la fuerza interior, esa que habita en el ser humano desde el nacimiento, y a extraerla del flujo inagotable del universo. Con solo un acto de voluntad, podía recorrer distancias y alterar la materia. Cuanto más aprendía, menos quería quedarse en el mundo de los humanos. Le parecía imperfecto y encadenado, injusto y cruel, pero el diseño universal exigía de Artyom el cumplimiento de sus deberes como observador de la muerte. Incluso sobre su destino pesaba el hado, incluso él era una marioneta. Quizá no tan ciega y pequeña como los demás, pero marioneta al fin y al cabo. Artyom sonrió ante los recuerdos. ¿Cuánto tiempo había pasado? Aunque, ¿qué son 2 años en su mundo? Un grano de arena en el gran reloj del universo. Estaba de pie en medio de una carretera desierta aquella mañana, tratando de imaginar lo que sucedería allí en solo unos minutos. Costaba creer que ese lugar tranquilo y aparentemente inofensivo se convertiría en escenario de un accidente. Una carretera asfaltada, impecablemente cuidada por los trabajadores, lo suficientemente ancha y recta, sin curvas peligrosas ni hielo. El invierno ya había quedado atrás, pero precisamente ahí debía aparecer la muerte. El chico miró el paquete de cigarrillos que sobresalía un poco de su chaqueta. Suspiró y volvió la vista hacia la carretera. Faltaba poco para esperar. Vitaly Nikiforovich Smolin había salido por la carga desde temprano, planeando terminar todo pronto y volver a casa para la hora del almuerzo. Su hija cumplía 13 años ese día. Llevaba 20 años conduciendo su vieja Gazelle, transportando equipos electrónicos desde la fábrica hasta uno de los supermercados locales. Su trabajo no le resultaba pesado y, de hecho, le daba alegría. Vitaly amaba la carretera. Desde niño soñaba con ser conductor de autobús, aunque su sueño de infancia se había cumplido solo en parte. El recorrido totalizaba exactamente 231 kilómetros con 400 metros. Smolin había puesto a cero el cuentakilómetros varias veces al partir, hasta calcular esa cifra exacta. Intentando optimizar el trayecto y reducir la distancia recorrida al mínimo, Vitaly buscaba atajos. Estudiaba el mapa con atención y sacudía la cabeza con tristeza al ver que no había manera. Solo una vez logró acortar la ruta casi 1 kilómetro, a costa del silenciador, que se cayó tras un salto por el borde de la calzada. Después de eso, abandonó la idea de ahorrar combustible con su Gazelle, reservando ese esfuerzo para su Tavria, y completaba el parte de ruta con los habituales 240 kilómetros. Había poco tráfico y Smolin conducía a gusto, tarareando algo para sí. 3 minutos después, exactamente según el horario, entró en la autopista. Vitaly no podía prever que, a unos pocos miles de metros, se acercaba a toda velocidad un todoterreno negro blindado, propiedad de un diputado, a 220 kilómetros por hora. Y por supuesto no sabía que, 5 minutos más tarde, el legislador ebrio se quedaría dormido al volante y cruzaría al carril contrario. El sonido de los frenos. Un chirrido. Un terrible choque frontal. Artyom se encontraba apenas a 20 pasos del accidente. Todo sucedió como estaba previsto. Esta vez, la emisaria de la muerte apareció unos segundos después del impacto. Era otra chica, rubia, con rasgos muy bellos y ojos azules.
Asintió hacia Artyom y caminó sin prisa hacia el todoterreno volcado. Al parecer, los conductores aún debían vivir un poco más. La chica se detuvo brevemente ante la caja negra de metal inútil en la que se había convertido el vehículo, y luego siguió caminando. Artyom palideció. No era el diputado quien debía morir en ese accidente, sino el conductor de la Gazelle. La mandíbula del chico se tensó. Tragó saliva, al borde de gritar. ¿Dónde está la justicia? ¿Acaso tampoco existe aquí? Mientras tanto, la chica se arrodilló ante Vitali. El conductor prudente no se había puesto el cinturón de seguridad y había salido despedido por el parabrisas hasta la carretera. Estaba muriendo. Tenía los ojos abiertos y un hilo de sangre salía de su boca. La rubia se inclinó sobre él, y una sonrisa de comprensión apareció en el rostro de Smolin. No dolerá. Susurró la emisaria de la muerte, devolviéndole la sonrisa, y le tocó la frente con la mano. Artyom se acercó en silencio por detrás. Esto es algo que nunca podré entender ni aceptar. Le dijo a la muerte, mirando al hombre que había abandonado este mundo de forma tan absurda. Nadie te obliga. La chica se giró y bajó la mirada. ¿Era su impresión? ¿O de verdad tenía los ojos llenos de una tristeza muda y profunda? Respóndeme una cosa. Artyom se inclinó hacia su rostro. ¿Para qué necesitan observadores? ¿Para qué? Durante un instante, la muerte vaciló. El chico vio con claridad que ella deseaba decirlo, que quería pronunciar en voz alta aquello que no debía decirse. Respóndeme. A la derecha se escuchó el aullido de las sirenas. Se acercaba una ambulancia. 2 minutos después, el vehículo se detuvo en el lugar del accidente y de él salieron 3 personas con batas blancas. Revisaron el todoterreno y sacaron al malherido diputado, cubierto de sangre. ¡Rápido al vehículo! Ordenó el mayor de ellos. Pónganle un analgésico. Dense prisa. Puede que no llegue vivo al hospital. Alexei Gennadievich, son solo 5 minutos en coche. Intentó calmarlo una enfermera poco agraciada mientras preparaba la inyección. Menos charla, ya. Subieron al diputado a la ambulancia. Nazarov, ¿qué haces ahí parado? El hombre al que se dirigía estaba de pie junto a la Gazelle, mirando el cuerpo del conductor. Oleg, lo he revisado. Lamentablemente, está muerto. Alexei Gennadievich se paró junto a su colega y bajó la mirada. Así es como pasan estas cosas. Murmuró Oleg con tono filosófico. Vamos a llamar a la policía, al menos. Alexei asintió. Sacó su móvil y marcó un número. Sí. Carretera 53. Accidente. Según lo que veo, un choque frontal. El conductor está grave. Lo llevamos al hospital número 15. Ese bastardo va a sobrevivir. Murmuraba Artyom junto a ellos, escuchando al paramédico hablar con la policía. Ese bastardo. No terminó la frase. De pronto, corrió tras la rubia, dándose cuenta demasiado tarde de que la muerte nunca espera a nadie. Dentro de la ambulancia, además del diputado en la camilla, había otra joven conectada a un respirador, muy joven. No tenía ni 20 años. No, Susurró Artyom, palideciendo. no ella. La emisaria de la muerte lo miró con culpa, se encogió de hombros y le tocó la frente a la chica. No puedes cambiar nada. Por más que duela, por más que te llene de tristeza, esto es todo. Sí, el gran diseño. Refunfuñó Artyom, llevando una taza de té a sus labios y dando un sorbo. Pero ese diseño es injusto. Estaban sentados en un mirador de madera al borde de un acantilado, al otro lado del cual caía una majestuosa cascada. Maestro y discípulo, reunidos aquella mañana para una ceremonia del té. Caminante, ¿qué sabes tú sobre la justicia? Solo puedes juzgar por lo que ves.
pero muchas cosas siguen siendo invisibles para ti. Muchas no puedes ni comprender. Me basta con lo que veo. dijo Artyom, dando otro sorbo. Los pensamientos del Altísimo no pueden reducirse a tu comprensión del bien y del mal, del crimen y del castigo. Usted no lo entiende. Artemi, comparto tus dudas, sé lo que sientes por dentro, pero piensa también en otra cosa, caminante. La muerte de esa joven inspirará a su novio, en un arrebato de tristeza, a componer una gran obra musical que unirá muchos corazones y dará origen a nuevas familias. Y la esposa de Vitaly Smolin volverá a casarse y dará a luz a un hijo que en el futuro será presidente de la nación, dispuesto a dar su alma por el pueblo. Artyom giraba la taza entre sus manos y guardaba silencio. Estás demasiado apegado a las personas, observador. Aún estás bajo el dominio de las normas humanas. Eres demasiado sentimental. El anciano, vestido con una túnica blanca y sentado frente a él, lo miró fijamente a los ojos. El gran diseño lo contempla todo. No se detiene en pequeñeces. Todo en la vida está conectado. Todos los eventos están entrelazados y afectan al futuro. Gracias por el té, maestro. Artyom se levantó del suave tapiz, colocó la taza sobre la mesa de cristal y se fue, dejando al sabio solo con sus pensamientos. En la sala de maternidad hacía calor. Evidentemente, aquí controlaban la temperatura con mucho rigor, incluso durante las estaciones cálidas. Artyom caminaba por el pasillo buscando el quirófano correcto. En su vida pasada nunca logró formar una familia, y en la actual, aunque no le hubiera importado, estaba demasiado ocupado para que fuera posible. Quizá más adelante, pensaba, sonriendo a las enfermeras que se cruzaban en su camino y haciendo que, al instante, olvidaran su existencia. Al pasar junto a una gran mampara de vidrio, detrás de la cual, en pequeñas bañeras, dormían recién nacidos, Artyom sonrió. Saludaba con la mirada a las madres que amamantaban y trataba de adivinar qué destino estaba escrito para cada uno de esos niños. La puerta que buscaba resultó ser la última del pasillo. El joven presionó la manilla y entró rápidamente. Sobre la mesa de operaciones yacía una parturienta. Estaba rodeada por 3 hombres y una mujer. 2 cirujanos, un anestesista y una enfermera, anotó mentalmente Artyom y se quedó al margen. La presión está cayendo. Habrá que hacer una cesárea. No podrá dar a luz por sí sola. Se oyó una voz a la derecha. Es peligroso. El pulso es débil. Hermana, inyección. Hay que estimular el corazón. Respondía el cirujano a la izquierda, con voz aparentemente tranquila, aunque con un temblor perceptible en el tono. Tienes razón. El pulso se ralentiza. 20 centímetros cúbicos. Artyom no miraba la mesa de operaciones. Su atención se centró en 2 sombras que comenzaban a materializarse lentamente en la sala. 2 chicas que conocía demasiado bien. Una morena y una rubia. 2 emisarias de la muerte. No lo conseguimos. La estamos perdiendo. El corazón está dejando de latir. Hay que salvar al niño. La rubia se acercó sin prisa a la mesa y miró el rostro de la mujer. Los ojos castaños de la parturienta parecieron verla. Hablaban con lágrimas, suplicaban y esperaban compasión. No por ella, por su hijo. A Artyom le cubrió el sudor. Le temblaban las manos. Y el pecho le dolía como si se partiera en 1000 pedazos. ¡Prepara el desfibrilador! ¡Descarga! Gritó la voz asustada del cirujano. 1 vez, 2, 3, otra vez. Tío Ma, aquella vez no te dije por qué necesitamos observadores. La rubia miraba los ojos de la mujer y le acariciaba dulcemente la cabeza. El asunto es que incluso nosotras, a veces, sentimos la tentación de llevarnos a quien no deberíamos. Pero, ¿sabes qué nos detiene? Hay señales. El pulso se estabiliza. No son ustedes los observadores, capaces de eliminarnos si es necesario. La chica desvió la mirada hacia Artyom.
Nos detiene el gran diseño, que nunca puede hacer daño a la humanidad y que solo actúa para el bien de todos. Dicho esto, la rubia tocó la frente de la mujer. El monitor emitió un débil pitido. Una línea blanca recta recorrió la pantalla. La hemos perdido. Artyom cerró los ojos. Una rabia indescriptible y feroz hervía en su interior. La morena dio un paso adelante. No te atrevas. La voz de Artyom se llenó de amenaza. Tomó a la muerte por la mano. Sé, no te atrevas. ¡Rápido! ¡Corta! Hay que salvar al niño. Hermana, bisturí. No hay nada que puedas cambiar, Artyom. Todo ya está decidido. El niño debe morir. Si das un paso más, te mato. La rubia soltó una carcajada. Ingenuo, ¿crees que vinimos juntas por casualidad? Si matas a una de nosotras sin motivo, desaparecerás para siempre del universo. La otra cumplirá con el mandato del diseño. Ya hemos leído tu libro del destino, Observador. La chica se acercó al cuerpo de la mujer. No lo harás. Gritó Artyom, lanzándose hacia ella. La emisaria de la muerte tocó el vientre de la parturienta y la vista de Artyom se nubló. Extendió los brazos hacia adelante y cubrió con sus manos las de la morena. Su cabeza estalló. El corazón dejó de latir. La sangre le brotó por la nariz. Artyom no sentía las piernas ni el cuerpo, luchando con todas sus fuerzas por no soltar las manos de la muerte que reposaban sobre el vientre de la mujer fallecida. El niño debía vivir. El mundo a su alrededor crujía. Se rompía como una burbuja de jabón, como un volcán en el instante final de su erupción. La rubia gritaba algo. La morena intentaba liberar sus manos de las de Artyom. Una niebla blanca como la leche cubría sus ojos. Respirar se volvía insoportablemente difícil. Cada inspiración costaba un esfuerzo, y cada exhalación traía un latido de dolor por todo el cuerpo. No soltar la mano, no soltar. Artyom quería hacer lo impensable, lo imposible. Estaba transmitiendo su energía y su vida al pequeño ser en el vientre de la madre. Un segundo más, solo un poco más. Con expresión de asombro e inseguridad escolar, un joven de cabello claro, vestido de blanco, asomó la cabeza en el quirófano. ¿Entonces lo logró? ¿Lo consiguió? Artyom se desplomaba lentamente al suelo. Apenas podía pensar en nada. Su corazón no latía. Estaba muriendo. Las dos chicas desaparecieron sin dejar rastro. Todo estaba bien. La muerte ya no estaba allí. ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Un año? ¿300? ¿Una eternidad? Un destello cegador le obligó a cerrar los ojos. Cerca de la mesa de operaciones, una figura fantasmal se formó en el aire. Una hermosa joven de ojos verdes y cabellos sueltos tomó forma ante el mundo. Una capa blanca le caía de los hombros y en su cuello colgaba un medallón en forma de paloma. Artyom sonrió. «Vida». La desconocida alzó una mano y el cuerpo de la mujer se cubrió de un resplandor verdoso. Otro gesto y se oyó el llanto de un niño que acababa de nacer. El joven observador de la vida, de cabello claro, se quedó paralizado, con los ojos muy abiertos, mirando a la muchacha. Entonces, ¿era su primera vez? Artyom volvió a sonreír. ¿Cuánto te queda aún por descubrir sobre el universo, sobre el gran diseño, sobre la vida y la muerte? El pensamiento se cortó. El joven vio ante sí los ojos verdes de la desconocida. Brillaban como dos esmeraldas, como dos estrellas radiantes en el cielo nocturno. Un segundo después, la misma vida inclinó la cabeza ante él. Artyom moría, y la única frase que logró pronunciar antes de su muerte resonaría durante mucho tiempo en los oídos del observador de la vida. El destino puede cambiarse. Kiev, 7 de mayo de 2006.